Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Dios ha mandado, Dios ha enviado a derramar su bendición en este lugar de la aurora, así como las lluvias que descienden a la tierra. Vienen las nubes, de lejos vienen las nubes y Dios hace derramar su lluvia donde Él quiere derramarlas. Así también la bendición espiritual. Esta vez estamos viendo que el Señor Jesucristo dijo otra vez. Cuando dice otra vez es porque ya les habló una, dos o más veces. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Toda cosa que se piensa acerca de cualquier cosa, dice, no hay algo solamente especificado de una cosa, no, cualquier cosa. Cualquier cosa que se piensa hacer. Es muy importante el acuerdo, pero algo que quisiéramos ver en este primer mensaje de esta mañana, que es muy importante en todo lo que nosotros emprendamos, en todo lo que nosotros hagamos, que es muy importante tomar muy en cuenta al Señor. Tomar muy en cuenta al Señor lo que nosotros, porque a veces nosotros pensamos hacer, sea para lo de nosotros o sea para lo del Señor, porque si usted se da cuenta, cada quien piensa. Si pensamos en lo de nosotros, decimos, vamos a poner un negocio, vamos a poner una venta, pensamos un montón de cosas, pero podríamos ponernos de acuerdo, sea en el matrimonio, pero es muy importante tomar muy en cuenta al Señor. Es muy importante tomar muy en cuenta al Señor. Como aquellos que conspiran, dice el Señor, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dijo el Señor. Una conspiración, no va a pensar usted que alguien va a estar tomando en cuenta al Señor. Tomemos en cuenta al Señor para una conspiración. No va a tomar en cuenta al Señor en una conspiración. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dijo el Señor, sin Él. Pero como dice cualquier cosa, entonces vamos a conspirar. No, lo hará sin mí, dijo el Señor. Ahí no va a estar Él. En una conspiración no va a estar el Señor en ningún momento. Es cierto, muchas cosas que podemos hacer nosotros, es muy importante tomar en cuenta al Señor en cualquiera cosa que emprendamos. En cualquier cosa que emprendamos es muy importante tomar en cuenta al Señor. Veamos lo que dice en el segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, vamos a leer en el capítulo 31. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 31, versículos 20
y 21. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículos 20 y 21. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Versículo 21. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley de los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Oigamos, Ezequías, estamos viendo que ejecutó lo bueno, ejecutó lo recto, ejecutó lo verdadero. Todo lo que es bueno procede de Dios. Todo lo justo, todo lo amable, todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo que es de buen nombre procede de Dios. Cualquier cosa que pudiéramos emprender nosotros, pero cualquier cosa buena, le decía al principio, una conspiración no es buena, ¿no? Si alguno conspirare, dijo el Señor, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. En una conspiración no está el Señor. Estamos viendo que Ezequías, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, ejecutó lo bueno, ejecutó lo recto, ejecutó lo verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió. Muchas cosas emprender, nosotros sabemos, emprender es comenzar, iniciar. Cuando se emprende un negocio, bueno, vamos a emprender, vamos a comenzar, decimos nosotros. Pero es muy importante tomar en cuenta al Señor. Esta vez Ezequías dice aquí, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley de los mandamientos. Y dice, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Oigamos, fue prosperado, tomó en cuenta a su Dios, no lo dejó a un lado, no lo dejó por un lado, no, sino tomó muy en cuenta y fue prosperado. Algo que nos hace prosperar en lo que nosotros emprendamos es tomar en cuenta a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Le decía, sea material o espiritual. En las conferencias, cuando se ponen de acuerdo y dicen, bueno, hagamos conferencias, pero ya están de acuerdo, pero hay algo muy importante, invitar al Señor. Hay algo muy importante, hay que invitar al Señor para que el Señor esté en esa reunión, en esas conferencias, para que el Señor haga prosperar, porque ¿qué haríamos nosotros sin la presencia de Él aquí? ¿Qué haríamos sin la presencia de Él? No podemos hacer nada. Dijo el Señor Jesucristo en una ocasión, sin mí nada podéis hacer, nada, sin Él. Pero ya con Él es otra cosa. Ya con Él es otra cosa, donde nosotros podemos ver maravillas, donde nosotros podemos ver el gran poder de Dios. Como cuando los discípulos, se recuerda que cuando los discípulos iban en el mar, el viento se les hizo contrario, contra ellos comenzó a venir el viento. No iba el Señor con ellos. Y ellos estaban remando y remando, queriendo avanzar,
pero no podían. Ellos ya estaban quizá tristes, cansados, quizá desesperados, no podían avanzar, el tiempo les era, el viento les era contrario, pero de repente llega el Señor, llega a darles ánimo, le dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Llega a darles aliento. Ya con el Señor es otra cosa. Ya con el Señor las cosas cambian. Muchas veces el Señor también está con nosotros, pero a veces nosotros dejamos que se duerma en nosotros. No que el Señor sea un dormilón, no, en ningún momento Él como Dios no se cansa, Él no se cansa, pero se recuerda que en nosotros está el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios, tres formas hay. ¿Cómo puede estar el Espíritu en el cristiano, en la cristiana? El Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, el cristiano puede estar lleno del Espíritu Santo. Como dijo el apóstol: buscad a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Cada uno podemos pensar: ¿cómo estamos nosotros esta mañana? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? La otra forma, el Espíritu Santo está en el cristiano, está en la cristiana, pero muchas veces está contristado. No contristéis al Espíritu Santo, dijo el apóstol. Muchas veces el Espíritu Santo está contristado en el cristiano, y otras veces está apagado. No apaguéis el Espíritu. Se apaga. Está el Espíritu Santo, pero está apagado, está inactivo. Esa vez le decía, el Señor Jesús estaba con los discípulos en la barca, pero estaba durmiendo, y se levantó un fuerte viento. Pero despertaron al Señor, despertaron. El Señor dice: calla, enmudece. Y aquel mar se aquietó, aquel mar enfurecido se tranquilizó, todo se hizo grande bonanza. Es muy importante tomar en cuenta al Señor en todo lo que emprendamos, en un viaje, en un negocio, en nuestras conferencias, en unas reuniones especiales. En todo lo que emprendamos es muy importante tomar en cuenta al Señor, porque ahí es donde vemos las maravillas, ahí es donde vemos el gran poder de Dios. Ahí es donde el Señor se manifiesta, tomando en cuenta al Señor. Oigamos lo que dice en el Evangelio de Juan. No estamos en unas bodas, pero veamos qué sucedió en esta ocasión. El Evangelio de Juan, en el capítulo 2, Juan capítulo 2, y leamos lo que dice el versículo 1 y 2. Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Oigamos. Fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Oigamos. Le decía, en cualquier cosa que emprendamos, cualquier cosa. Cuando dice cualquier cosa, se puede incluir, como estamos viendo, estas bodas. Le decía, no es que estemos en unas bodas, sino que estamos viendo que tomaron en cuenta al Señor, invitaron al Señor. En cualquier cosa que emprendamos, ¿qué tal sería si no hubieran invitado al Señor y a sus discípulos? Yo pienso que
el de esa boda hubiera quedado avergonzado, porque mucha gente hubiera hablado y hubiera estado criticando, porque se les acabó el vino. Se les acabó el vino, pero como invitaron al Señor a esas bodas. Cuando se acabó el vino, el Señor dijo a los que servían: llenen las tinajas hasta arriba. Las llenaron. Después dijo el Señor: denle al maestresala que pruebe. Le llevaron al maestresala. Aquel hombre llamó al que se estaba casando y le dice: todo hombre sirve primero el buen vino, pero tú has hecho al revés, todo lo contrario, el mejor vino lo has dejado para de último. No sabía el maestresala qué había pasado. El Señor Jesús hizo maravilla. Fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. En todo lo que nosotros emprendamos, hermanos y hermanas, tomemos muy en cuenta al Señor, como leímos allá. Ezequías se sujeto todo lo que él hacía, sujeto a los mandamientos, y fue prosperado. Buscó a Dios de todo corazón. Todo lo que emprendía no lo hacía por sus propios medios, no lo hacía por su propia opinión, sino él, todo lo que hacía, consultaba, le contaba a Dios. Nosotros podemos también contarle a Dios. Hay un himno que cantamos, dice: mi Dios y yo andamos por el prado, amigos íntimos en comunión. Me habla Él, le cuento mis pesares. Nosotros tenemos que hablarle, contarle al Señor todo lo que emprendamos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que seamos prosperados, para que seamos bendecidos. Tomar muy en cuenta al Señor, tomar muy en cuenta a Dios en todo lo que emprendamos, porque como estamos viendo, es una gran bendición tomar en cuenta a Dios. Cuando no se toma en cuenta a Dios, vamos a la derrota. Cuando no se toma en cuenta a Dios en lo que nosotros hacemos, vamos a la derrota. Oigamos, Romanos, vamos a leer Romanos en el capítulo 1. Romanos capítulo 1, y veamos lo que dice el versículo 28. Romanos 1:28 dice de esta manera: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Oigamos, ¿qué sucedió cuando aquellos que hicieron las cosas a su propio antojo, a su propia manera, dejaron por un lado a Dios? No tomemos en cuenta a Dios, no lo tomemos en cuenta. Hagamos lo que se nos venga a nuestro antojo, hagamos lo que nosotros queramos hacer. Y como dice aquí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, para hacer cosas indebidas. Se llegan a hacer cosas indebidas, se llegan a hacer cosas vergonzosas, se llegan a hacer cosas terribles cuando no se toma en cuenta a Dios. Qué triste, qué lamentable es no tomar en cuenta a Dios. Cualquier cosa que emprendamos, pero que sea verdadero, que sea justo, que sea bueno, no cosas malas, porque las cosas malas en ningún momento Dios nos va a dar el apoyo. En ningún momento Dios va a estar con nosotros, como el versículo que le mencionaba. Los que conspiraren contra ti, si alguno conspirare contra ti, Dios claro dice:
lo hará sin mí lo está haciendo. En una conspiración no está el Señor, no vamos a ser prosperados, pero en las demás cosas buenas, todo lo justo, todo lo amable, todo lo verdadero, todo lo de buen nombre, todo lo que procede de Dios, lo tomamos en cuenta. Invitamos al Señor como Moisés invitó al Señor, que su presencia fuera con él, porque si tu presencia no va a ir conmigo, no me muevas de Egipto, no me muevas de este lugar, no me muevas. Así dijo Moisés. Es muy importante tomar en cuenta a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Es muy importante tomar en cuenta a Dios. Estamos viendo que estos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Oigamos, es muy importante tomar en cuenta a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, lo que queremos hacer. Es muy importante tomar en cuenta a Dios, pero en cosas buenas, no en cosas malas, porque en cosas malas no está el Señor. No. En una ocasión, aquel hombre de Dios estaba metido allá en Moisés. Venía un fuerte viento, venía un terremoto, venían cosas terribles. Dios no estaba ahí, no estaba en el terremoto, no estaba en aquel viento fuerte, pero en aquel silbo apacible, aquel silbo muy elegante, ahí venía Dios. En las cosas buenas, ahí está Dios. Oigamos otro versículo de la palabra del Señor. Veamos qué sucedió en otra ocasión. Primer libro de las Crónicas. Primer libro de Crónicas, vamos a leer. En el capítulo 10. Primer libro de Crónicas, capítulo 10. Y leamos lo que dice el versículo 12 al 14. Dice de esta manera: se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque no tomó en cuenta a Dios, sino consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Oigamos, Saúl, Dios lo puso. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Dios lo puso a Saúl en el trono, pero un día desagradó a Dios. Llegó el momento que ya no tomó en cuenta a Dios, lo dejó a Dios por un lado, quiso hacer las cosas a su manera, dejó la palabra de Dios por un lado. Un día Dios dijo que fuera a exterminar a aquellos enemigos, a los de Amalek. No te vayas a fiar de nada, no tengas piedad de ellos. Tienes que terminar con todo, aún con los animales. Era orden, era palabra de Dios, pero ¿qué hizo? Lo dejó por un lado, no hizo caso a la voz de Dios. Tomó aquellos animales gordos, según él iba a agradar el corazón de Dios, pero Dios lo desechó, Dios lo sacó. Y estamos viendo, y dice aquí, murieron
Se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los llevaron a Jabes y los enterraron, sus huesos, ahí los enterraron. Pero en el 13 dice, así murió Saúl, pero dice por su rebelión con que prevaricó, y de paso que contra quién, prevaricó contra Jehová, prevaricó contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y alguien que va a consultar con una adivina, con una mujer bruja, con un brujo, alguien que va a consultar, quiere decir que Dios no vale nada, quiere decir que más vale lo que dice esa adivina. Saúl dejó a Dios, no tomó en cuenta a Dios, fue con la adivina, y ahora en el 14 dice, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Qué lamentable es cuando no se toma en cuenta a Dios. Qué lamentable es cuando nosotros queremos hacer las cosas sin tomar en cuenta, sin invitar a Él. Aquellos de aquella boda hicieron bien. Invitemos al Señor, invitemos a Jesús y a sus discípulos. Vieron maravillas, el agua se convirtió en vino, el gran poder de Dios. Pero cuando no se invita, no se toma en cuenta al Señor, vamos a la derrota, vamos hacia abajo. Cuando no se toma en cuenta a Dios, es muy importante en lo que emprendamos, en lo que hagamos, es muy importante tomar muy en cuenta a Dios, hermanos y hermanas. Oigamos lo que dice ahora en el primer libro de las Crónicas también, primer libro de Crónicas, en el capítulo 14, y leamos lo que dice el versículo 10, primer libro de Crónicas, capítulo 14, y el versículo 10, dice de esta manera, David, primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 10, dice, entonces David consultó a Dios, diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Qué diferencia entre Saúl y David. Qué gran diferencia. Leímos allá que Dios le quitó el reino a Saúl y se lo traspasó a David. Y ahora estamos viendo que David, antes de emprender, David antes de irse a la guerra, antes de ir a guerrear contra los filisteos, ¿qué voy a hacer? Dijo David. Voy a hacer una cosa, voy a consultar a Dios. Voy a consultar a Dios. Y ahora dice, entonces David consultó a Dios diciendo, dos preguntas le hizo. ¿Subiré contra los filisteos? La otra pregunta le dice, ¿los entregarás en mi mano? Oigamos, tomó en cuenta a Dios antes de emprender, antes de ir a enfrentarse contra los enemigos. Ahora viene la respuesta de Dios y dice, y Jehová le dijo, sube con confianza, emprende, encamínate para ir a guerrear contra los enemigos, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Yo voy a entregar a tus enemigos en tus manos. Es muy importante tomar en cuenta a Dios. En la actualidad, nosotros para consultar no utilizamos. Anteriormente estaban los videntes, los profetas, consultaban a Dios. Anteriormente podían consultar por sueños.
En la actualidad, nosotros antes de emprender algo, le decimos al Señor, se recuerda la oración que hizo el Señor Jesucristo. Él dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces nosotros, Señor, que se haga tu voluntad, vamos a emprender estos trabajos, vamos a emprender para hacer nuestras conferencias, Señor, vamos a emprender, vamos a comenzar un negocio, Señor, vamos a hacer esto, lo otro, Señor, que se haga tu voluntad, decimos nosotros, pero a veces como que nos viene contrario, no quisiéramos que sea negativo, sino que sea positivo. La respuesta sí, o sea, la palabra sí es una respuesta, y la palabra no también es una respuesta de Dios. Y podemos darnos cuenta no de la voluntad de Dios cuando en alguna cosa miramos que no está bien, no está bien. Pero cuando miramos que Dios nos prospera, Dios está diciendo sí. Dios está diciendo, como le dijo a David: sube, yo voy a entregar a los enemigos en tus manos. Tenemos que consultar todo lo que emprendamos, aún para salir al médico. No vamos a salir corriendo. Hay algún enfermo, vamos a salir, vamos. Hay que arrancar el vehículo pronto porque se está muriendo. No, primero consultemos a Dios, encomendamos en las manos de Dios. La palabra de Dios dice: encomienda tu camino a Jehová y Él lo hará, Él lo va a prosperar. Ezequías fue prosperado, pero en todo lo que emprendió, en todo lo que hizo, tomó muy en cuenta a Dios. Así nosotros, hermanos y hermanas, todo lo que emprendamos, no dejemos a Dios por un lado, no dejemos al Señor por un lado. Ya vimos que los que no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Saúl, por dejar a Dios, Dios lo quitó, murió y se lo traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Es muy importante tomar en cuenta a Dios. Terminemos leyendo el último versículo de este mensaje. Leamos lo que dice Colosenses. Vamos a leer Colosenses en el capítulo 3 y leamos lo que dice el versículo 17. Colosenses capítulo 3 versículo 17 dice de esta manera: y todo lo que hacéis, todo lo que vamos a emprender, todo lo que vamos a hacer, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Oigamos, dando gracias a Dios Padre por medio del Señor Jesús. Todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a emprender, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor, dándole gracias a Dios. Todo lo que emprendamos, tomemos muy en cuenta al Señor y no lo hagamos por nuestro propio medio, sea material, sea espiritual, sea lo que emprendamos, siempre y cuando, como veíamos, que sea bueno, porque cosas malas, Dios no va a estar en un terremoto, Dios no va a estar en un fuerte viento, Dios no va a estar en el fuego, Dios va a estar en un silbo apacible. Ahí va a estar Dios y nos va a hacer prosperar. Esta mañana damos gracias a Él por sus palabras que nos está dando y Él que las bendiga en nuestros corazones.